Festival Salvaje es un festival itinerante organizado por la librería Salvaje Federal en colaboración con centros culturales, municipios y gobiernos provinciales. Esta primera edición se realiza en las ciudades de Rosario y Casilda y cuenta con el apoyo del Centro Cultural Parque de España, la Municipalidad de Rosario y del Teatro Dante de la Municipalidad de Casilda, la provincia de Santa Fe y mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Cada edición tendrá 2 sedes cuyo objetivo será poner en cuestión las viejas tensiones centro-periferia. Salvaje Federal es una librería online dirigida por Selva Almada, Raquel Tejerina y Natalia Peroni. Fue creada en el año 2020 y se especializa en la literatura federal. Una infancia asignada por muchas mudanzas en varios barrios, entre varios barrios de la ciudad de Santa Fe. Tal vez el barrio que más me marcó, donde más tiempo permanecí, es el barrio Los Hornos, que históricamente está ligado al primer gran horno de ladrillos de la ciudad y que tuvo que ver con la construcción de la ciudad. Un barrio, bastante marginal, con muy buena gente, con muchas aventuras. No eran unas infancias tal vez muy diferentes a las infancias de hoy, porque los chicos hoy están tal vez muchos más resguardados y en aquel entonces se deambulaba mucho, ¿no? Muy callejera esa infancia. Y simultáneamente un abuelo que incentivaba otras curiosidades que tenían que ver también con la lectura, con la investigación, con la curiosidad. Creo que ahí mi abuelo cumple un papel importante por acercar muchas historias, de hecho, de su infancia en Italia, ¿viste? Él era un inmigrante y no solamente que contaba anécdotas, sino que las inventaba, ¿viste? Y uno, a medida que crecía, se daba cuenta que fabulaba, ¿no? Y ahí había un narrador en el viejo. Sí, un tipo muy curioso, muy inquieto. Tampoco le quedó mucha alternativa porque en su llegada a Santa Fe tuvo que ver con subsistir, digamos. Entonces exploró todos los oficios posibles, desde relojero a criador de gallinas, músico. Era un gran músico. Terminó siendo ferroviario, que fue como su laburo estable hasta que murió. Yo empecé a leer más bien tarde, no es tan tarde tampoco, en la adolescencia tardía, y tuvieron que ver sobre todo con clásicos de lo gótico, ¿no? Jekyll y Hyde, ¿no? Stevenson. Me encanta. Todo Stevenson me encanta. También me gusta su novela de aventuras. La Isla del Tesoro es una novela increíble. Fueron las primeras lecturas de la adolescencia que me conmovieron. También tengo el recuerdo muy fuerte, de hecho, uno de los pocos libros que leí 3 veces en mi vida, que es Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, que en ese momento de mi vida fue una novela, incluso una novela extensa, la primera gran novela extensa que me mantuvo en vilo hasta el final. Más o menos alrededor de los 15 años, 16. Y la escritura aparece en la infancia. Había una tendencia en mí, tal vez tenía un poco que ver con lo que contaba antes en la relación con mi abuelo, porque él contaba mucho sus vivencias en Italia, era una especie de narrador o de imaginador. Y yo escribía pequeños relatos. De hecho, hay determinadas temáticas que al día de hoy trabajo que ya estaban ahí, ¿no? El abuelo era muy, muy fan de las revistas estas, muy interesante, Conozca Más. Y entonces, para mí eran muy atractivas y producían ese deseo de narrar. No soy metódico. Soy metódico cuando
cuando tengo que serlo porque sé que tengo que hacer algo y sé para dónde tengo que ir. Por lo general, exploro. Para mí la escritura en este momento ocupa un lugar de exploración. Hay determinadas ideas o imágenes que tengo o que me asedian durante un tiempo, y cuando ya se ponen un poco densas, la idea es empezar a explorarlas a través de la escritura. No me gusta forzar los textos, no creo necesariamente en que un texto tenga que concluir en un tiempo determinado, los espero mucho, hago un ensayo, no me convence, lo vuelvo a escribir, espero el tiempo que tenga que esperar para hacerlo. Siempre hay varios en proceso y voy yendo a uno u otro según lo que voy sintiendo, digamos. Y hay momentos donde simplemente no escribo, o leo mucho, leo, o hago otras cosas. Pero bueno, hay momentos donde sí, donde hay algo que llama, digamos, a cierto metodismo, ¿no? Entonces hay un periodo que le dedico intensamente a algo cuando siento que es el momento, digamos. A mí me gusta pensar, desde que lo leí en una entrevista que le hicieron a un escritor que a mí me gusta, que se llama Sergio Vicio, ¿no? Traté de apropiármelo, ¿no? Él dice, no es el lector, ¿no? Soy yo el que se tiene que mantener en vilo. Entonces, lo que busco es que la experiencia me convoque a mí. Existen, digamos, como escritores que han hecho su obra solos, ¿no? Existe esa. Pero yo creo que la escritura es más disfrutable cuando uno aprende a compartirla. Incluso cuando uno... Hay un momento tal vez importante en la vida de muchos escritores, que es el momento en donde vos podés atravesar cierta barrera del ego, digamos, ¿no? Que es, bueno, tus textos son textos, ¿no? Y entonces los tenés que someter a crítica. Y entonces los tenés que construir con otros. Y eso es lo que propician los talleres, por ejemplo. Y también, no necesariamente talleres, pero sí el trabajo entre pares, que es algo que yo practico mucho, con autores y autoras, amigas, con quienes nos leemos mutuamente y nos vamos acompañando en los procesos, digamos. Para mí eso tiene un valor formativo fundamental, ¿no? Trabajar con otros autores y autoras, dejarte atravesar por otras miradas, por lo que el otro hubiera hecho en tu lugar, discutir con eso, tomarlo, no tomarlo, pero para mí eso es fundamental. Tengo un maestro que falleció en 2020, que es Fernando Calero, que es un poeta y narrador entrerriano, que durante el último periodo de su vida, unos cuantos largos años, vivió en Santo Tomé, que es una ciudad pegada a Santa Fe. Y bueno, él fue un mentor muy importante para mi escritura, por lo que él provocaba en el espacio de su taller, ¿no? Era un tipo muy provocador, muy desafiante, y eso para mí es una gran enseñanza, ¿no? Además, no era un coordinador que iba por el lado de la técnica, por ejemplo. Sí iba por el lado de producir un texto, ¿no? Y que en ese texto vos pongas en juego algo que él llamaba lo verdadero, ¿viste? Ese estilo de enseñanza para mí fue muy importante, muy, muy importante. Yo tengo maestros que vienen del lado mucho de la música, y también de la literatura, pero lo curioso es eso, ¿no? Cuando uno recibe influencias, pero que las influencias no son necesariamente para vos practicar una escritura parecida, ¿no? Sino que tienen que ver con maestros que operan parecido a Fernando, ¿no? Que provocan el deseo de escribir, ¿no? Y en ese caso lo puedo nombrar, por ejemplo, a Miguel Abuelo, que viene del palo de la música y de la poesía, que para mí es un poeta enorme y un enorme provocador de artistas, digamos. Gran parte de la escena del rock argentino de los 80 tiene que ver con la impronta de algunos de estos tipos, ¿no? Que provocaron algo.
Y lo interesante es ver cómo la huella no se replica idénticamente en quienes influyeron, ¿no? Bueno, Miguel ocupa un lugar. A mí no me interesaría llevar mi escritura a ese lugar de trabajar para un diario y escribir notas, por ejemplo, y que eso sea mi ingreso. No me gustaría que la escritura cumpla esa función. Sí me gustaría que los textos que yo produzco en narrativa o en poesía, a la hora de ser publicados, sean reconocidos como ese trabajo que de hecho fue, ¿no? Y en ese sentido a mí me interesa, en ese sentido, digámosle, la profesionalización, ¿no? Que tal vez es una palabra un tanto... A mí no me gusta, de hecho yo soy psicólogo y tampoco me llevo bien con la palabra profesional, digamos. Me gusta la noción de oficio para todo lo que hago, no importa lo que haga. Lo que hago con un paciente en un consultorio, lo que hago con un texto. Es un oficio y yo le dedico mi tiempo y me he formado y he ido a talleres y dedico horas vida. Entonces eso tiene un valor, que es un oficio, ¿no? Que está muy ligado a lo artesanal, si uno quiere. A mí me gusta, de hecho mi tesis, también un texto que produje, tiene que ver con el trabajo artesanal, ¿no? Me gusta pensarlo desde ahí, al trabajo del escritor. Libertad. Tanto la lectura como la escritura, en el mejor de los casos, porque claro que cuando uno escribe aparecen todos los imperativos, aparecen las cuestiones de época, los diálogos, las dudas, las incertidumbres, pero en el mejor de los casos es un espacio de libertad. Y la lectura decididamente es eso. Es todo un desafío, ¿no? Sostener el deseo de escribir cuando uno tiene simultáneamente que trabajar de muchas cosas para vivir, ¿no? Y ir encontrando esos espacios donde poder cuidar ese espacio, ¿no? Uno renuncia, de hecho, a muchas cosas para cuidar ese espacio, ¿no? Renuncia a otras actividades, renuncia a horas de sueño, para poder cuidar o sostener ese espacio de soledad o de libertad para esos momentos. Hay momentos donde también escribís con tu hija dando vueltas ahí, ¿viste? Pero es cierto que el deseo sigue siendo ese de, de hecho yo tiendo a levantarme a las 5 de la mañana cuando tengo algo que escribir y poder sostener ese espacio de soledad, digamos, 2 o 3 horas, cuando estoy en esos momentos. Una piedra. Hay unos versos de Miguel Abuelo que dicen algo así como: me acerco a una piedra y la miro sin pensarla, la toco sin nombrarla, la toco y nada más. Hablar para lo que sirve es hablar de utilidad, ¿no? Y las utilidades pueden cobrar como muchos sentidos, ¿no? Para algunos seguramente les sirve para acumular capital, seguramente vender libros, grandes grupos. Hay un utilitarismo ahí, ¿no? Pero después podemos pensar que sirva para lo que tiene que servir en el mejor de los casos, que es para servirle a alguien en un momento de la vida, ¿no? Para acompañar, para sentirse menos solo, para crecer, para aprender, para conocer nuevas cosas, ¿no? A mí mi fantasía siempre es eso de que un lector y un autor se encuentren ahí, ¿no? Finalmente. En todo caso, estamos en el contexto del festival y eso es lo que me gusta, digamos, me gustaría destacar: el encuentro, conocerte a vos, conocerla a ella, a todos los que hemos ido conociendo, conocernos más entre quienes ya nos conocíamos, pero no habíamos compartido un momento, ¿no? La posibilidad de debatir de estos temas que también vos nos estás preguntando, ¿no? Yo creo que es para celebrar la propuesta de Salvaje Federal, y es algo que agradezco mucho.